Standard & Poor's subió en un escalón la clasificación de riesgo de Chile desde el A+ a AA-. Nuestro país obtuvo la mejor calificación en su historia y se ubicó en el lugar número 23 a nivel mundial. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el economista y ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Sormenó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. A ver, expliquémosle por qué a un chileno común y corriente debiera importarle que Standard & Poor's, tal vez habría que explicar también la importancia de esta clasificadora de riesgos, diga que Chile tiene AA-. Bueno, tal vez lo que habría que explicarle es que esta es una buena noticia para Chile. Esto se traduce en que nuestro país es visto como un país menos riesgoso. Eso técnicamente se traduce en que el Estado chileno se puede endeudar a tasas más baratas. Ahora, el Estado chileno realmente se endeuda muy poquito, ¿verdad? Pero las empresas chilenas hoy día pueden endeudarse naturalmente a tasas muy bajas también como resultado de esto. ¿Y esto por qué es importante? Porque las empresas pueden hoy día invertir en proyectos, digamos, que no habrían sido rentables con un riesgo país más alto. Ahora, antes de ir al tema de los créditos y de las bancas, en fin, entiendo también que al ser Chile un país más riesgoso podría llegar también inversión extranjera, porque de hecho hay algunas AFP o fondos de inversión extranjeros que no pueden invertir por norma en países que no tengan clasificación AA-. Así es, hay fondos que en los estatutos tienen preestablecido que solamente van a invertir, por ejemplo, en países que tengan una categoría de riesgo AA. Chile entró a ese club exclusivo hoy día y por lo tanto va a haber mucho interés por invertir en Chile, no solamente creando empresas, sino que también viniendo a comprar, por ejemplo, bonos, ¿no es cierto?, cartera de bancos, ¿no es cierto?, propiedades, lo que fuera. Eso al final de cuentas es valioso para Chile, eso se traduce en mayor riqueza para Chile, yo diría para la gente común y corriente, más y mejores empleos a la larga, ¿no? Entre los aspectos que tomó en cuenta Standard & Poor's y que están en su informe está el tema de la reforma tributaria y se destaca como un aspecto positivo el que se haya hecho una reforma tributaria en Chile. Generalmente cuando se habla de subir impuestos inmediatamente se pone la luz de alerta de ojo, esto puede complicar la calificación internacional de Chile, puede ser un factor en contra. ¿Por qué en este caso subir impuestos juega a favor según Standard & Poor's? Yo voy a ir un poquito más atrás. Yo creo que Chile, digamos, si hay algo que lo caracteriza es que cuando resuelve problemas, crea instituciones. Y esas instituciones le dan permanencia en el tiempo. La llegada de nuevos gobiernos no pone en duda eso. Un ejemplo de eso es la creación de un Banco Central independiente, digamos, que viene, digamos, desde más de 20 años atrás. La otra es el hecho que el año 1900, me parece que fue el año 2001, Chile crea este sistema, ¿no es cierto?, de responsabilidad fiscal, en que el fisco se compromete a gastar solamente los ingresos de mediano plazo. Como en una familia, ¿no es cierto?, los ingresos que yo estoy seguro que voy a tener, nada más que eso voy a gastar. De acuerdo a esa regla, si uno quiere gastar más en educación, tiene que tener más ingresos de mediano plazo. Y lo que hizo el actual gobierno fue seguir precisamente ese principio. Yo quiero gastar más, yo no voy a poner en riesgo la estabilidad del país, voy a subir impuestos. Y aunque subir impuestos, mirado en forma aislada, puede ser visto, digamos, de forma crítica, como una respuesta a esta demanda nacional, ¿no es cierto?, subir los impuestos, claramente es visto como algo positivo. Quedamos al mismo nivel de Japón, por ejemplo, incluso por sobre Corea. ¿Es realista pensar que macroeconómicamente estamos en ese nivel, en la liga de los países desarrollados del mundo? Bueno, yo creo que en el fondo Chile, recordemos, estamos hablando ya de más de una década, digamos, de políticas fiscales basadas, digamos, en un criterio que hoy día es considerado realmente el mejor criterio que uno puede tener. Tenemos un Banco Central independiente que está calificado dentro de los mejores. Yo vengo de allá, dentro de los bancos centrales más serios del mundo. Tenemos activos acumulados de la época de vacas gordas, que son prácticamente un 10% del tamaño de la economía chilena. Bueno, al lado de eso, ¿qué es Japón? Japón tiene una deuda pública de 200% del PIB. O sea, ese es un país que tiene un problema fiscal serio, de manera que no es raro que siendo ellos mucho más ricos, sin embargo nosotros al lado de ellos nos veamos muy bien. Hay un tema, se alertó sí que nos habíamos demorado 6 años en lograr un aumento del PIB per cápita de $5.000 y que era muy bajo, por ejemplo, en comparación con Japón, 47.000 Japón versus 15.800 dólares per cápita en Chile. ¿Cuál es el horizonte respecto de cuánto nos vamos a demorar en llegar a los 20.000, que parece la cifra mágica que habla de un país desarrollado en promedio, evidentemente? ¿Cuántos años más? Yo diría que definitivamente, bueno, ciertamente aquí hay riesgo. Nosotros no sabemos cómo se va a comportar la economía mundial. De hecho, en los Estados Unidos en este momento, ¿no es cierto?, no sabemos si vamos a terminar el año con un acuerdo en materia fiscal.
Pero considerando los distintos escenarios que pueden ocurrir, yo creo que esta década terminamos nosotros como un país desarrollado, no cabe ninguna duda. Fíjense ustedes que la clasificación más limpia de todas, digamos, que es la clasificación, digamos, de credit default swaps, que es básicamente cuánto tengo que pagar yo por asegurarme contra la bancarrota de un país como Chile. Somos el primer país emergente del mundo hoy día. O sea, nosotros estamos tocando la puerta al desarrollo. En 7 años más vamos a ser un país desarrollado, eso usted, en términos de ingreso. Sin duda, sin duda. Claro, porque el desarrollo es una cosa mucho más amplia. En algunos indicadores como los de salud ya somos desarrollados. En expectativas de vida ya somos desarrollados. En, por ejemplo, acceso a agua potable, en desnutrición infantil. Hace rato que somos desarrollados. ¿En distribución del ingreso no? En distribución del ingreso estamos un poco más atrás. Bastante más atrás. Somos de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso. No, yo creo que eso es exagerar un poquito la nota. Yo creo que en América Latina estamos dentro de... A ver, hay países con distribución del ingreso muy equilibrada en América Latina. Bolivia, por ejemplo. Pero la verdad es que la gran mayoría de la gente es pobre, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en Bangladesh. Así que yo creo que hay que mirar todos los indicadores. Nosotros tenemos una deuda en distribución del ingreso, ¿qué duda cabe? Hay algo que no hicimos bien ahí y eso va a tomar algún tiempo. Mucha gente probablemente se está preguntando, cuando hablábamos al principio, le va a salir más barato al Estado de Chile si es que quiere endeudarse, aunque no lo necesita, le sale más barato a las empresas chilenas endeudarse. Probablemente mucha gente está pensando, ¿y si yo quiero tomar un crédito de consumo o un crédito hipotecario, no debería salirme más barato a mí también? ¿Me debería rebotar de alguna manera esto? Sí, debiera ser, pero no es tan fácil. Porque, mire, fundamentalmente porque tanto las personas como las pymes tienen menos historia. Entonces, el drama que tiene quien presta es que no sabe, digamos, realmente qué tan buen pagador va a ser esa persona. Un banco chileno que se endeuda fuera, se endeuda más barato, ¿no? Sin duda. ¿Y eso no debería de alguna manera terminar afectando a que ese banco entregue también créditos más baratos? ¿No sería lo lógico? Mire, la banca chilena en este momento está haciendo provisiones realmente muy altas, porque particularmente el último quintil de ingreso, digamos, no está pagando, ¿no es cierto?, las deudas como se esperaba que lo pagara. O sea, está claro, digamos, de que el comportamiento de crédito, ¿no es cierto?, de las personas de mayor riesgo, efectivamente avala ese tipo de... Expliquémosle a la gente, cuando se habla de provisiones, se habla que es como, para decirlo en fácil, dejando plata aparte por si no te pagan. Es lo que tú dejas como un colchoncito por si acaso no te responde lo que tú prestaste. Ahora, de igual manera, muchos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y otros han dicho que la diferencia, el spread que hay entre lo que a uno le dan por la plata que uno pone en el banco y lo que a uno le cobran por esa misma plata es muy alto y que afecta a la competitividad de Chile. Y uno se pregunta entonces qué medidas se pueden tomar, porque las ganancias de la banca son de verdad millonarias, por calificarlo de una forma bastante modesta incluso. Y uno se pregunta, a ver, hay un spread muy alto, ¿cómo se soluciona esto? Hay que atacar la tasa máxima convencional, hay un proyecto pero es una rebaja acotada. ¿Cómo se soluciona? La verdad es que no hay, lamentablemente, Mónica, no hay respuestas simples. Por ejemplo, supongamos que el día de mañana dijéramos, ya, vamos a probar bajar, digamos, en forma sustancial la tasa máxima convencional. ¿Sabe usted lo que va a ocurrir? Que una gran proporción de la población va a quedar sin acceso a crédito. Porque la banca sabe que esas personas tienen mayor riesgo, tienen empleos, por ejemplo, que no están regidos por un contrato, que son eventuales, son personas, digamos, que no tienen una larga historia, digamos, de empleo. Por lo tanto, a esas personas usted no les termina haciendo ningún favor, porque usted los deja fuera del mercado. ¿No? Pero muchas veces nos cobran lo mismo por un crédito de consumo al que sea, al que tiene un sueldo estable, al que tiene un contrato y al que no tiene. Por lo tanto, igual... Tampoco es que con una persona que tiene un contrato y un respaldo, la banca diga, bueno, aquí hay menos riesgo y por lo tanto tengo una tasa distinta. Yo creo que eso no es tan así. Yo creo que una persona... Un crédito de consumo es lo mismo. Sí, pero la verdad es que una persona que tiene un ingreso y tiene un contrato indefinido, que una persona a la cual se le pueden descontar, digamos, cuotas, es una persona de menos riesgo y se traduce en tasas más bajas. Ahora, el día que este país tenga deuda consolidada, ¿no es cierto?, en que sepamos exactamente cuánto debe en forma consolidada en las casas comerciales y en la banca una persona, yo creo que eso se va a traducir en una baja importante del riesgo y también de las tasas. ¿Y eso no ocurre hasta ahora porque, por ejemplo, las multitiendas prefieren mantener la información para ellos mismos? Porque hay un proyecto de ley en el Parlamento que en este momento está en una de las comisiones del Senado, ¿no es cierto?, en vía de tramitación y la tramitación ha tomado mucho tiempo. La verdad es que hay intereses... Es una forma elegante de decirlo, porque lo que todos sabemos es que la banca quiere, pero las casas comerciales prefieren tener, como tú decías, la información para cada uno, porque al final así pueden seguirse endeudando las personas. Sí, pero yo creo que a la larga
hay un consenso creciente y donde el Banco Central, yo creo, y el Consejo de Estabilidad Financiera, que son instituciones que están preocupadas de este tema, ¿no es cierto?, de que esto no se transforme el día de mañana en un elemento, digamos, de riesgo serio para el país, están muy preocupadas de promover esto. Yo creo que finalmente Chile va a tener deuda consolidada y cuando eso ocurra, yo creo que vamos a ver créditos de consumo más baratos. Señor Desormeaux, otro de los aspectos que Standard & Poor's marcaba como positivos de Chile era su estabilidad política. ¿Estamos ya en un nivel donde da lo mismo quien gane las siguientes elecciones en términos económicos, da lo mismo si gana un candidato de la oposición o uno de gobierno, o todavía marca algunas diferencias finalmente quien sea el ganador? Yo creo que marca diferencia, pero mucho menos que antes. Yo cuando era más joven, yo sabía que hacía una diferencia grande. Podía ser una diferencia enorme, digamos, quién ganara la presidencia o las elecciones. Hoy en día es menos importante. ¿Y tiene algún temor de que, por ejemplo, una presidencia de Michelle Bachelet pudiera significar algún retroceso en términos económicos para el país? Desde su punto de vista, le pregunto bien. Yo francamente creo que en el ámbito macroeconómico, o sea, de cuidar los equilibrios del país, de manera tal que cuando la economía mundial sufre un traspié, como ha ocurrido ahora, ese traspié no pasa a ser un traspié multiplicado para el país, yo no tengo ninguna preocupación. ¿Con ninguno de los candidatos? ¿O con algunos sí tienen un tema? Bueno, yo creo que en el fondo los candidatos todavía lo que le han dado a conocer no es suficiente como para formarse ese juicio. Pero si usted me pregunta concretamente, digamos, por Michelle Bachelet, yo diría, la verdad es que ella ya estuvo en el poder y ella demostró que tenía una gran preocupación por los equilibrios macroeconómicos. Así que yo creo que en general este es un país que es percibido justamente como un país muy estable, precisamente porque nosotros tenemos consenso muy grande en el país respecto a esos temas. Muchos empresarios, de hecho, dicen, algunos lo dicen en voz baja, otros lo dicen más públicamente, que sería muy bueno que Michelle Bachelet sea la presidenta porque mantendría estabilidad macroeconómica, pero también daría mayores garantías de orden social, más que la alianza. ¿Usted está de acuerdo con eso? La verdad es que cada uno tiene derecho a sus opiniones. Yo creo que este gobierno ha tenido bastante control de la situación social también, ha respondido a un desafío muy fuerte que ha sido el de los estudiantes, digamos, y ha respondido bien. Yo creo que este es un gobierno, digamos, que yo creo que cuando finalmente termine, ¿no es cierto?, y sea evaluado, se va a sacar una nota razonablemente buena. Ahora, uno de los temas es que se va a seguir, a raíz de esta calificación y otras cosas más que están pasando en la economía, se va a seguir apreciando el peso frente al dólar, un dólar más barato que afecta a la agricultura, a los exportadores, que ya están complicados con el tema de la mano de obra, dice que le faltan 40.000 trabajadores al sector y que ni siquiera con el tema de los extranjeros, de subir la cuota, se soluciona porque la verdad es que por ahí no va el problema. ¿Cómo enfrenta la agricultura hoy día el momento que está viviendo? Bueno, la agricultura en el fondo tiene dos problemas. El primer problema es que Chile está viviendo un boom en la minería. La minería es claramente un factor muy importante detrás del dinamismo de la economía chilena. Está generando muchos empleos, está demandando muchos recursos de actividades como la construcción, por ejemplo. Está ejerciendo una presión sobre recursos que se encarecen, ¿no es cierto?, concretamente los salarios. Y eso naturalmente es un problema para el comercio, es un problema, ¿no es cierto?, para la agricultura y para otras actividades que sustituyen importaciones, el sector industrial, por ejemplo. De manera tal que mientras tengamos un boom en la minería, este problema lo vamos a tener. Pero hay un segundo factor que yo pienso es un poco más transitorio, que son estas políticas monetarias extraordinariamente estimulativas en el mundo desarrollado, en el norte del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, pronto en Japón también, en el Banco de Inglaterra, y eso naturalmente genera mucha liquidez y eso hace que sus monedas pierdan valor y la nuestra gane valor, en otras palabras, el dólar baje. Yo tengo la sensación de que el 2013 va a ser el año de la recuperación del hemisferio norte, del mundo desarrollado, que vamos a tener un segundo semestre bueno y eso va a llevar a que esas tasas de interés comiencen a normalizarse. Y yo creo que esa va a ser una buena noticia para la agricultura. Pero está la otra amenaza, que es nuestro éxito en el plano minero. Jorge Desormeaux, muchas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Un placer. Hacemos una pausa en primera edición y ya estamos de regreso.